Artículo 108. La ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al Presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. En caso de no promulgación por el Presidente de la República, la promulga el Presidente del Parlamento o el de la Comisión Permanente según corresponda. Si el Presidente de la República tiene observaciones que hacer sobre el todo o una parte de la ley aprobada en el Parlamento, las presenta a la Cámara de Senadores en el mencionado término de 15 días. Reconsiderada la ley, el Presidente del Parlamento la promulga con el voto de más de la mitad del número legal de cada Cámara. Congresista Torres. Sí, Presidenta. Presidenta, nosotros hemos tenido un problema respecto a la revisión de decretos legislativos. Y lo menciono porque quizás pudiéramos aprovechar, Presidenta, para que en el caso de leyes aprobadas por el Congreso que derogan total o parcialmente un decreto legislativo o decreto de urgencia, como consecuencia del control político ejercido por la Cámara de Diputados, estas sean promulgadas directamente por el Presidente del Congreso. Yo lo planteo porque es el problema que nosotros hemos tenido. Era un vacío y podríamos aprovechar para poder subsanarlo. Repito, ¿no? En el caso de leyes aprobadas por el Congreso que derogan total o parcialmente un decreto legislativo o decreto de urgencia, como consecuencia del control político ejercido por la Cámara de Diputados, estas son promulgadas directamente por el Presidente del Congreso. Que era la duda que siempre ha existido y que no tenía lógica que regrese al Ejecutivo. Por favor, vamos a escribir el texto. Puede, por favor, si lo alcanza. Son las 5 de la tarde con 37 minutos, entonces continúa el debate y aprobación de varios artículos del proyecto de ley mediante el cual se propone reformar la Constitución política para restablecer la bicameralidad. Bueno, el reciente artículo que se ha aprobado es el artículo 107 con 16 votos a favor, 0 abstenciones y 1 en contra. Según este artículo, el Presidente de la República y los parlamentarios tienen derecho a iniciativa en la formación de leyes. También tienen el mismo derecho en materias que les son propias a otros poderes del Estado, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Patricia Donaire, ya está colocado el texto. Vamos a darle lectura para ofrecer el uso de la palabra. Sí, ¿Sí? Congresista Donaire. A ver, para consultar, habíamos aprobado que en el caso del otorgamiento de facultades legislativas, así como en el tema de su control posterior
ya el procedimiento se hacía de acuerdo al reglamento y lo habíamos aprobado en el artículo 104 y creo que esto ya es parte del procedimiento de delegación de facultades. Entonces creo que deberíamos dejarlo al reglamento, Presidenta. En el 104. En el 104 habíamos aprobado que el procedimiento de otorgamiento de facultades legislativas, así como su control posterior, y esto es consecuencia del control posterior, el derogar o modificar es consecuencia del control posterior. Entonces, ambos supuestos habíamos dejado a que se realicen de acuerdo al reglamento. Entonces, ¿para qué lo incorporamos acá? Eso es un tema reglamentario, Presidenta. Congresista Cheput. Presidenta, en relación al último párrafo, yo me permito invocar a mis colegas que pensemos en lo que esto puede significar a futuro. Si bien es cierto esto, acá ha habido un proyecto de ley anterior del congresista Torres, esto ante la opinión pública va a ser una demostración de fuerza innecesaria del Parlamento. Cada vez que se derogue y lo promulgue el presidente del Congreso, tomando en cuenta el contexto político, va a parecer como que el presidente del Parlamento es el que está corrigiéndole la plana al presidente de la República. Y no estoy pensando en la situación actual, la que es al revés. Estoy pensando, como lo señalaba Javier Velázquez ayer, de que en cierta medida estamos en una situación política insólita. Estoy pensando en el futuro, en que la promulgación de la ley, creo yo, es una atribución del presidente de la República, salvo en los casos especificados en la Constitución que tienen que ver con la insistencia. Colocar ese párrafo, más aún cuando ya en este Parlamento ha habido una discusión con un proyecto de ley presentado por el congresista Torres, me parece una interrupción, señora Presidenta, si me permite. Congresista Velázquez. Presidente, la derogatoria parcial tiene que ir al Poder Ejecutivo para que haga control, no puede, salvo que sea una derogatoria total, la podemos discutir en el tema del reglamento, como lo plantea, pero la derogatoria parcial no la puede promulgar el presidente del Congreso. Ahí sí estaríamos usurpando una función del presidente de la República. La derogatoria parcial no puede ser, si usted deroga parcialmente, eso tiene que ir al Ejecutivo. Si deroga totalmente es un tema discutible que podemos, como bien lo ha dicho la contraria Donaire, lo podemos dejar remitido al tema del reglamento. Eso lo podemos hacer, ya lo hemos hecho inclusive. Pero el tema de la derogatoria parcial no me parece, Presidenta. Gracias, congresista Guacho. Bueno, a los elementos jurídicos yo sigo abonando en lo político, ¿no? Yo creo que eso va a generar un ambiente, una percepción innecesaria de confrontación. Y por eso es que creo que eso en todo caso podría tratarse fuera de ese documento. Gracias, Congresista Mulder. Presidenta, nada hay más desaconsejado que emprender una reforma constitucional pensando en la opinión pública y en el momento político, porque entonces no haríamos nada. Todo lo contrario, hay que ver justamente las cosas con un horizonte que nos desprecudan del movimiento político, y si vamos a estar pensando pues en la opinión pública, que además, ¿qué cosa es la opinión pública? Eso es una entelequia absolutamente fuera de cualquier tipo de interpretación. En lo que se refiere, Presidenta, a la posibilidad de una derogatoria parcial, existe una ventana abierta en la actual legislación. El artículo 90 del reglamento, en el inciso C, dice: la comisión informante, que es la que tiene que ver sobre la pertinencia de los decretos legislativos, emite dictamen en plazo no mayor de 10 días. En el caso de que los decretos legislativos contravengan la Constitución política o que sean en el marco de la delegación de facultades otorgado por el Congreso, recomienda su derogación o modificación para subsanar el exceso de la contravención sin perjuicio de la responsabilidad de los miembros del Consejo de Ministros. Lo que se está estableciendo aquí es que la parte en la que se considera una modificación o una derogación parcial sea responsabilidad del Parlamento, porque estamos hablando de facultades delegadas. O sea, de las atribuciones que son propias del Parlamento. No estamos hablando de una ley observada y que después merece una insistencia. Estamos hablando de las facultades delegadas y por lo tanto el control, o sea, el control físico del tema, o sea, la sartén por el mango, digamos, la tiene el Parlamento, no la tiene el Poder Ejecutivo. Yo estaba en interrupción, pero no hay problema, presidente. No, está en el uso de la palabra, congresista. Una interrupción le pedí. Congresista Cheput. Solamente para aclararle al congresista Murler que la opinión pública no es un entelequia, es un poder fáctico. Tan es así que él ha legislado en función de esa opinión pública en la famosa ley de medios. Y luego yo no me he referido en ningún momento
a la situación actual, sino en lo que esto puede significar pensando en el carácter sostenible, permanente de una Constitución. Por eso considero que este párrafo no debería incorporarse en estos momentos a la discusión. Muchas gracias, Mauricio. Congresista Torres. Gracias, presidenta. Gracias, congresista. Entiendo que puede haber un problema respecto a la derogación parcial. Sin embargo, yo sí creo que es necesario establecer esto en la Constitución, por una razón muy sencilla, y es la que ha señalado el congresista Mulder. Nosotros decidimos compartir nuestra capacidad de legislar. Pero si nosotros advertimos, que es el control político que corresponde, que eso es inconstitucional o que no fue delegado, no es que a mí no me gustó la norma, es que se excedieron, es que fueron más allá de, y por lo tanto esa norma no debe existir un minuto más. ¿Y qué es lo que ha pasado hasta ahora? Que cuando nosotros decíamos, oye, ¿en qué momento te hemos delegado facultades para esto? Votábamos, se iba al Poder Ejecutivo, lo podía observar, regresaba. O sea, había días en donde una norma inconstitucional o una norma que estaba fuera del marco de delegación seguía vigente, conculcando derechos. El día de hoy seguimos teniendo ese tema. Entonces yo creo que si no aprovechamos esta oportunidad para corregir, sería un tremendo error. Gracias, congresista. Presidenta, añadir que estamos hablando de leyes aprobadas por el Parlamento que derogan un decreto legislativo. No estamos hablando del dictamen de la comisión que dice esta parte no es constitucional, no se ajusta, porque eso tendrá que producirse después en un dictamen que venga al Pleno y se convierte en ley. Entonces lo que estamos hablando son de leyes aprobadas por el Parlamento, y como son modificatorias de decretos legislativos que fueron resultado de una delegación de facultades, es obvio que solamente el Parlamento la puede promulgar, presidenta. Me parece que en eso no hay reparo de carácter constitucional. Congresista Violeta. Sí, presidenta, siguiendo la lógica del congresista Torres y congresista Mulder, efectivamente lo que el Parlamento delega en el Ejecutivo es la facultad para legislar, y luego el Parlamento corrige, digamos, o eventualmente deroga en un acto de corrección también respecto de la voluntad que ha delegado. Pero la facultad de promulgar no es del Parlamento, es del Ejecutivo. Por lo tanto, aquí en este acto específicamente, en esta modificación, estamos retirando la competencia de la promulgación y estamos asumiendo que el Parlamento en ese caso no solamente corrige, no solamente recupera su poder y por lo tanto deroga o corrige, sino que además promulga, y ahí estaríamos cometiendo un exceso. Congresista Mulder. Y luego en realidad, la facultad de promulgar la tiene el presidente de la República, pero no es una facultad exclusiva, porque cuando el presidente de la República observa y el Congreso insiste, promulga el Parlamento. Es decir, hay momentos en que el Parlamento es el que promulga. Y uno de esos momentos debe ser justamente dentro de los mecanismos de control de las facultades delegadas. Y si se hacen encima mediante un procedimiento legislativo al interior del Parlamento, evidentemente es mayor razón. Entonces yo no le veo en ese sentido, presidenta, de que se esté menoscabando la facultad del presidente de la República, porque el presidente de la República, en el momento en el que emitió el decreto legislativo, no solamente tenía la facultad de promulgarlo, sino hasta de redactarlo y publicarlo y hacer lo que entre en vigencia, y todavía entra en vigencia y hasta que el Congreso lo derogue o lo modifique pasan varios días de vigencia y puede tener efecto. Entonces la verdad es que el presidente no está menoscabado en sus atribuciones. Gracias, congresista Mulder, teniendo en cuenta además que el presidente del Parlamento también promulga cuando hay allanamientos. Así que esto no es ningún tipo de exhibición de músculo o de querer crispar alguna situación, sino de aterrizar en la Constitución aquellos aspectos que han generado incertidumbre jurídica y que lo estamos viviendo actualmente. Acá, es más, si hay esta propuesta es porque se trata de leyes aprobadas por el Parlamento, como muy bien lo ha expuesto el congresista Mauricio Mulder. Congresista Quintanilla, luego congresista Lescano. Señora presidenta,
La facultad que tiene el presidente de la República de promulgar una ley es un mecanismo de contrapeso, porque cuando se le remite, él puede, digamos, no promulgarla y observarla, parcial o totalmente, es un mecanismo de contrapeso. Lo que podríamos discutir, digamos, en el caso de que sea observada totalmente y el Congreso insista en la validez de la totalidad, pero hacerlo parcialmente ya es una nueva ley, o sea, y ahí no podemos nosotros quitarle la facultad al Ejecutivo de poder observar, porque la modificación parcial en sí es una nueva ley. Entonces yo considero, presidente, que este párrafo no debería ser incluido, debería ser retirado. Sí, con todo gusto, la congresista Lourdes Alcorta. Gracias, presidente. Pero estamos entrando a la vuelta en el mismo tema, porque el Ejecutivo, cuando observa una ley, la mandan al Congreso o se allana a la observación o simplemente la legisla y la firma el presidente del Congreso. Eso no vamos a, ¿por qué lo vamos a perder? No le está quitando a nadie al Ejecutivo su facultad de firmar la ley, sacarla y publicarla. O sea, ¿cuál sería el tema acá? El decreto de urgencias, el 004, lo ha manejado el Partido Aprista mucho tiempo y Ollantumala también, pero es un instrumento legal para destrabar y sacar un montón de cosas. No es ninguna cosa ilegal tampoco, cuidado. Señora Presidenta, precisamente estamos acortando el mecanismo de contrapesos. O sea, ¿por qué en estos casos le quitamos la posibilidad de que el Ejecutivo pueda, en una ley que ha sido observada, en un decreto que ha sido modificado parcialmente, que la modificación parcial es una nueva ley? Entonces no le quitemos la prerrogativa al presidente. Yo creo que está de más ese párrafo. Congresista Torres. Sí, yo creo que un término medio adecuado es retirar el tema de derogación parcial, porque ahí estamos abriendo una puerta que sí puede ser discutible, cuándo es una derogación parcial, cuando está modificando algo, ¿verdad? Pero sí, una derogación total sí no me parece lógico que vuelva al Poder Ejecutivo. Total sí. Que es nuevo, pero parcial. Correcto, retiramos derogación parcial. Correcto. Presidenta, permítame. Congresista Mauricio Mulder, luego congresista Velázquez. Estamos además mezclando los decretos legislativos y los decretos de urgencia en un solo texto y con un solo procedimiento, a diferencia de lo que ocurre en la actualidad, en las que tienen distinto tratamiento. Por ejemplo, en el caso de los decretos de urgencia, en la actualidad, lo que dice el reglamento es lo siguiente: la comisión informante calificará si el decreto de urgencia versa sobre materias señaladas en el inciso 19 del artículo 18 de la Constitución y se fundamenta en la urgencia de normar situaciones extraordinarias, imprevisibles, etcétera. Y sigue: si el Pleno del Congreso aprueba el dictamen de la comisión informante, el presidente del Congreso debe promulgarlo por ley. Directo. No lo envía al Poder Ejecutivo. Claro. Entonces, ahí a los decretos de urgencia, a los decretos legislativos, ya los estamos mediatizando. Presidenta, congresista Velázquez. Una precisión que es una sugerencia que me lo haga un gran amigo que está viendo el debate. Hay que corregir el artículo 99 porque estamos poniendo ahí una institución fenecida. Hemos puesto Consejo Nacional de la Magistratura. Ya no es Consejo, sino Junta Nacional de Justicia, los altos funcionarios, los miembros de la Junta Nacional de Justicia y no del Consejo Nacional de la Magistratura, para que hagan esa precisión. Gracias, congresista Velázquez. Ya nosotros habíamos hecho la precisión, también lo pidió la congresista Karina Beteta, de que se debe adecuar todo el cuerpo legislativo a la nueva denominación del Consejo Nacional de la Magistratura, que es Junta Nacional de Justicia. Vamos a proceder a hacer la adecuación. Congresista Lescano. Sí, presidenta, no sé con qué criterio se maneja esto de estar incluyendo temas nuevos al texto constitucional, porque cuando nosotros pedimos dice que no hay ningún proyecto de ley presentado, no está en debate ese asunto y por lo tanto se rechaza liminarmente el pedido. Y ahora se está aceptando un tema que ni siquiera ha sido presentado como proyecto de ley. No sé, por eso le digo, a qué se debe que algunas veces se acepta por parte de la presidencia algún tema nuevo y a veces dice, oiga, no ha presentado usted proyecto de ley y por lo tanto no se toca el asunto. En segundo lugar, estamos desnaturalizando totalmente esta parte de la Constitución porque acá aparece
lo referido a la formación y promulgación de leyes. Formación y promulgación de leyes, y estamos poniendo en el artículo 107 un asunto que tiene que ver con los decretos legislativos. ¿Qué tiene que ver los decretos legislativos acá? Esa es otra cosa, son facultades legislativas que otorga el Congreso excepcionalmente al gobierno. Eso debe estar en otra parte, pero como es amigo el que ha presentado la iniciativa, le aceptan, pues. Así se desnaturaliza, no importa. Y cuando nosotros hacemos peticiones pertinentes, no se acepta. Eso de los decretos legislativos, Presidenta, no puede ir acá porque hace como una especie de paréntesis en toda la hilación de los artículos que tienen que ver con la formación de leyes. A ver, ¿a qué se debe eso? Sí, pues será porque es su amigo de bancada. Entonces, Presidenta, yo creo que ese tema debía ir en otra parte, y además no está en debate ese asunto, ¿no? Yo creo que se fue rechazado en un debate anterior, fue rechazado incluso para incluirlo en el reglamento, y ahora se está aceptando. Ahora se está aceptando como reforma constitucional, ¿ah? Eso podría ir en un reglamento, pero no en la Constitución, porque tiene una serie de efectos que hay que evaluarlos adecuadamente. Yo creo que es inconveniente, Presidente, introducir un tema de decretos legislativos en una parte donde la Constitución trata sobre la formación de leyes, que es una cuestión diferente. Gracias, congresista Lescano. Y si ya no hay más posiciones, iríamos entonces a la votación. Señor secretario técnico. Señores congresistas, Arana Segarra. No. Arana Segarra, no. Takayama Jiménez. Takayama Jiménez, sí. Alcorta Suero, sí. Becerril Rodríguez. Castro Grandes. Cuadros Candia. Galarreta Velarde. Mantilla Medina, sí. Torres Morales, sí. Villavicencio Cárdenas, sí. Donaire Pasquel. Cheputmur, abstención. Acuña Núñez, sí. Velázquez Quesquén, sí. Quintanilla Chacón, no. Glave Remí. Lescano Ansieta, no. Costa Santolaya, no. Beteta Rubín, sí. Domínguez Herrera. Figueroa Minaya, sí. Letona Pereira, sí. Salgado Rubianes, sí. Violeta López, abstención. Arce Cáceres. El artículo 108 ha sido aprobado por 11 votos a favor, 4 en contra y 2 abstenciones. Artículo 113. La Presidencia de la República vaca por 1. Muerte del presidente. 2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por no menos de los 2/3 del número legal de miembros de cada Cámara. 3. Aceptación de su renuncia por la Cámara de Senadores por la mitad más 1 del número legal de sus miembros. 4. Salir del territorio nacional sin permiso de la Cámara de Senadores o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5. Destitución tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Este es un artículo de adecuación también. Congresista Velázquez. ¿Por qué? Un momentito, no, aumentar no, sino a mí me parece que es un contrasentido de que la Cámara de Senadores tenga que aceptar una renuncia con una mayoría calificada. A ver, que me dé una explicación. No, pero
viene el presidente y renuncia y pide el requisito constitucional es que la renuncia sea aceptada por la mitad más uno. Está renunciando. Si el primero que en el marco de la Constitución el presidente puede renunciar. Si puede renunciar, o sea que si 29 no le aceptan la renuncia, no me parece contrasentido. Por eso es que la Constitución establece claramente que el Congreso acepta, el Senado acepta la renuncia del presente presidente. Nadie lo hace. No es una manifestación compulsiva, sino en mérito a de repente está enfermo, de repente otra cosa pero la manifestación no puede estar condicionada a que la apruebe la mitad más uno. Sí me parece que la incapacidad sí, porque ese es un cuestionamiento que le hace el Congreso y tiene que tener 2/3 partes, pero la renuncia no me parece, presidente. Gracias, congresista Velázquez. Es pertinente, en realidad habría que retirar en el numeral 3 la segunda parte de la frase. Quedaría en el inciso 3 solamente aceptación de su renuncia por la Cámara de Senadores. Congresista García Belaúnde, luego congresista Marco Arana. Ha bajado de sus aposentos. Presidenta, veo que ahí aparte de que se repite el artículo completo, ¿no? Dice su permanente incapacidad moral o física. La pregunta es, ¿la incapacidad mental es incapacidad física o no? Entonces, yo creo que falta ahí la palabra incapacidad moral, mental y física, o física. Me parece que ese es así, presidenta, porque aquí estamos hablando de una capacidad moral, pero la física es que te falta una pierna, que te falta un brazo, pero la incapacidad mental es la locura. Pero es la locura. Así que no sé, presidenta, si esto habría que corregirlo en todo caso, ¿no? Congresista Arana. O congresista. Le había pedido una interrupción solamente. Con su venia. Congresista Mulder. Creo que hay pocos casos de constituciones que establecen incapacidad mental, y uno de esos pocos casos era la Constitución ecuatoriana, en la que establecía que el Parlamento podía vacar al presidente por incapacidad mental. Y el Parlamento declaró que el presidente Bucaram era loco, y lo votaron, sin examen psiquiátrico y ese tipo de cosas. Y a partir de ello, yo recuerdo que parte del debate era justamente que la incapacidad física incluía su incapacidad de desenvolvimiento, y bueno, y el cerebro es parte del físico del ser humano, y evidentemente si no está funcionando, entonces es su desenvolvimiento como persona, digamos, ecuánime, no se da y está dentro de lo físico. Yo creo que es una discusión ya estéril tratar de buscar cada detalle, ¿no es cierto? Me parece que además lo que se está haciendo es repetir lo que dice el texto actual, ¿no? Congresista Arana. Presidenta, uno de los temas que hemos tenido que confrontar es que actualmente podemos, y es más fácil, vacar un presidente que mover un juez corrupto como Rodrigo Subirnostroza. Aquí, cuando estamos hablando del caso en que el presidente puede vacar, ¿no? Estamos restringiéndolo al tema otra vez del Senado en exclusividad. ¿Por qué no de todo el Parlamento, presidenta? O sea, aquí al presidente, el Senado, en la práctica, si nos ocurriera actualmente lo que tenemos es, ¿puede vacarlo solo la comisión permanente al presidente? No, pues de ninguna manera, sería un despropósito. Pero lo que estamos haciendo aquí con esta figura es que, continuando con el debate que no se ha querido tener en esta comisión del Senado elitista, otra vez aquí el Senado puede deshacerse del presidente cuando en realidad existen dos cámaras. Y dada la importancia que el tema tiene, esto efectivamente debería ser
ya que se ha votado porque vaya la bicameralidad tal cual esto ha sido concebida, restringirla al tema de senadores y los diputados que miran en este caso como siendo representantes territoriales de todo el país, como los senadores en esta función absolutamente concentradora de poder puede deshacerse del presidente de la República. Me pide una interrupción, presidenta, el congresista Velázquez. Congresista Velázquez.